Entonces vamos de inicio a Hebreos capítulo uno. Vamos a estudiar en esta ocasión del versículo uno al 4. Vamos a tratar de desarrollar toda esta enseñanza haciendo un recorrido, ¿no? Desde Génesis hasta Apocalipsis, porque igual eh, la carta a los hebreos tiene que, como lo dice, es a los hebreos, lo mirábamos en la clase anterior, que el contexto histórico, es el momento que están viendo una persecución, tanto por el Imperio Romano como el tema religioso. También son personas que conocen de la escritura, que en ese momento tenían a su alcance, que era la Torá, los profetas y los salmos. Eran conocedores de todo el sistema sacerdotal levítico. Por eso, quien haya escrito esta carta, que no está definido, era una persona que era conocedora del Tanakh, o el más llamado Antiguo Testamento. Les voy a compartir una presentación que tengo acá en el, esto no me está saliendo bien acá. ¿Ustedes me están escuchando bien? Sí, sí, Mauricio. Sí, Ok, Sí, Mauro, se gracias. escucha. Ok, Sí. gracias. Sí. Muy amable, gracias. Gracias, gracias. ¿Están viendo la presentación? También, Bien. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien la presentación? Josué, la Josué, la revelación de revelación de Abba. Abba. Ok, muchas gracias, Amparito. Entonces vamos a leer el versículo, el capítulo uno, versículo uno al 4. Les voy a pedir un favor. Les voy a distribuir varios pasajes de la escritura para que lo hagamos un poco dinámico, participativo, pero también ágil. Ágil porque yo me doy cuenta que en medio de este estudio hay mucho que escudriñar, mucho que revisar. Y hay mucho tecnicismo, hay mucho metalenguaje bíblico. No es decir las cosas que son así por decirlas, sino que la misma escritura lo muestre y lo confirme. Esa es la idea. La idea es que sea algo sustentado, algo argumentado. La escritura explica una escritura. Eso es un principio de la hermenéutica, ¿cierto? De cómo estudiar la Biblia. Entonces, les voy a pedir un favor y cada uno me va confirmando si les queda fácil o si tienen algún inconveniente. Amparito, léete de Romanos, perdón, tenlo a la mano, perdón, tenlo a la mano, vamos a tenerlo a la mano. Número 12, número 12 de 6 al 8. Juanca, Lucas 1:55 y Lucas 24. Tomen nota, por favor, porque voy a distribuir varios pasajes. Lucas 1:55, Lucas 24, versículo 27 y 44. Janet Vidal, primera de Pedro 1 del 10 al 12. 1 del Yo 10 al 12. no puedo No leer puedo en leer. este momento. Ok, no hay ningún problema. Adrianita, le queda fácil. Primera de Pedro 1, 10, 12. Sí, primera de Pedro 1:10-12. 1, 10 al 12, sí. Isaías 2, 2. Betty, Isaías 2, 2, Isaías 11, 10. Esos dos pasajes. Magda, Joel 3, 1, 2. Joel 3, 1, 2. Soraya, Juan, Mauricio, no puedo ahorita. ok. Romina, Romina puede. Sí, sí, acá es pastor. Sí, pues. Ok, gracias. Juan 1, 1, Juan 1, 1, Uno. Bien. Juan 1, 14 y Juan 1, 18. O sea, el mismo capítulo 1, versículo 1, 14 y 18. Y también Bien.
y también Juan 14, del 8 al 10. Angelita, Bien. Angelita. Juan 20, 27 al 28. Angelita. Primera de Juan, primera de Juan 1, del 1 al 2. Amor, tú puedes. Filipenses, Filipenses 2:6 e Isaías 9:6. Isaías 9:6. César, ¿te queda fácil, César? Está ahí. Pastor, no tengo la Biblia en la mano. Ok, no te preocupes. Vamos a dar hasta ahí, vamos a dar hasta ahí porque, pues la verdad que el tema está muy, muy interesante y vamos a mirar varios pasajes de la Escritura. Entonces, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4. Voy a leerlo yo. Vamos todos ahí, estemos presentes. Dios, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y en estos postreros días nos ha hablado, dice aquí en la Reina Valera, por el Hijo. Voy a leerlo literal como aparece en la Reina Valera de 1960. Ahorita vamos a mirar cosas para considerar y con la misma escritura la vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que en la traducción hay ciertas cosas para considerar y para cambiarlas. Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aquí vamos a comenzar a mirar que inicialmente está hablando en el versículo 1 que el Señor había estado dando mensaje a través de los profetas, cuando tú comienzas a mirarlo, de diferentes formas y en diferentes momentos, que es algo que se va dando progresivamente y va dando por partes ese plan divino. Recordemos que el mismo Señor dijo que escudriñáramos las escrituras, que en ese momento cuando Él lo dice en Juan, le está diciendo a las personas que conocen la escritura, que conocen la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y que era lo que ellos tenían por escrito. Entonces, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas hablan de mí. Entonces, nosotros tenemos que siempre mirar la ley de Moisés o la Torá, los 5 primeros libros del Pentateuco, los profetas y los escritos o salmos, debemos mirar con ese lente de ir ubicando a Machía, de ir ubicando al Señor mismo. Cada profeta reflejaba parcialmente el propósito de Dios, indicando, indicando que la revelación final aún estaba pendiente, aún estaba pendiente. Entonces, cuando vemos que esa revelación es progresiva, cada profeta lo iba reflejando parcialmente, vamos a encontrar y vamos a tenerle más sentido y más propósito a la carta a los hebreos. Entonces, se hace un contraste la revelación parcial versus la revelación final. Estos hombres, ¿cierto? Quien está escribiendo y quien están recibiendo la carta a los hebreos eran conocedores de la escritura, eran conocedores y ellos sabían, y quien está escribiendo sabía que en él se había cumplido la palabra. Eso es una cosa espectacular, es una cosa hermosísima porque es una revelación que Dios directamente le da a ellos. Entonces, vamos a leer número 12, cómo, cómo el Señor muestra, ¿cierto? De diferentes formas. No vamos a tampoco a entrar a ver muchos versículos porque no se trata de eso,
Pero si usted se anima y se motiva, usted puede mirar otros pasajes que lo complementen. Y si encuentra algo diferente, muy bueno que me lo haga saber, me lo comenten para, igualmente, acuérdense que estamos buscando la verdad y la verdad es Él, la verdad no la tenemos ninguno de nosotros, sino que es Él. Entonces, a quien le pedí el favor que le diera números 12 del 6 al 8 por favor. Bueno, sí, dice así la palabra del Señor. Y Hachén les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros un profeta del Hachén, me apareceré a él en visión, en sueño le hablaré. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente y no con enigmas, y verá la apariencia de Hachén, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Pregunta, ¿no? Esa parte final es una pregunta. ¿No Sí, tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ok, muchas gracias, Amparito. ¿Qué estamos listo. viendo ahí? ¿Qué estamos viendo ahí? Él le está revelando, siempre habla a través de los profetas, pero le está revelando, oh, que esto es bien interesante y esto nos va a dar mucho sentido a la carta a los hebreos. A Moisés que le habla directamente lo que el mismo Señor, ¿cierto? La visión, los sueños, los propósitos de Él, se los muestra y por eso queda plasmado en la Torá, en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ahí queda plasmado. Y Él siempre enviará profetas para que hablen. ¿Y ustedes quiénes son para que hablen en contra de quien yo he hablado directamente con Él? Yo me he manifestado directamente a Él, ¿cierto? Y vamos a mirar en en Lucas capítulo, capítulo 1, Lucas 1, ¿a quién le pedí el favor? Lucas 1, versículo 55. Dice, y tal como habló con nuestros padres a favor de Abraham y de su descendencia para siempre. Ok, gracias. Aquí lo está corroborando el Señor a través de la carta de Lucas, de la cual habló a nuestros padres. Mire la coherencia y mire la consistencia, ¿cierto? El Lucas 24, creo que te pedí a ti también el favor, ¿cierto, Sí, Juanca? sí. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Ok. Y el saltico al 44. Estaba larguito, Ahí. salto largo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ok, ahí estamos corroborando, ahí estamos verificando con la escritura que desde un comienzo el Señor habló a través, inicialmente con Moisés, después con los profetas, lo confirma, está hablando de sus padres, de sus antepasados, y aquí él mismo cuando ya en el camino de Maús, cuando él ya ha resucitado y está hablando con los discípulos que van por el camino de Maús, les dice y les corrobora, ¿cierto? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿De quién? De quien habían sacrificado, estaban comentando los discípulos, sin reconocerlo a él. Aquí ya al final, en el versículo 44, ya él se les manifiesta a ellos y le está diciendo, mira, aquí no hay otra cosa diferente a lo que siempre les he dicho y lo que siempre ha pasado, ¿cierto? Dice, era necesario cumplir todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés o la Torá o el Pentateuco, en los profetas y en los salmos, en los salmos. Entonces, aquí el escritor de la carta a los hebreos comienza, ¿cierto?, con una estructura de contraste de antes y ahora. Estaba estableciendo que había una etapa, que hubo una etapa, Dios hablando por partes a través de los profetas. Quedó atrás. Lo que sigue es la revelación plena,
final y perfecta a través de él mismo, de Yehoshua HaMashiach, de Yehoshua HaMashiach. Si alguien tiene alguna que quiera explicar, o ampliar o corregir, lo puede hacer en cualquier momento. Mi esposa levantó la mano, cuéntanos, amor. Sí, buenos días, Sharon, para todos. Importante que lo que tú dices, la revelación que se le dio a los profetas, o que Dios dio a través de los profetas, como dice ahí, fue una, ¿cierto? Pero no es distinta a la que trajo Mashiach. O sea, Mashiach lo que trajo fue el cumplimiento de lo que los profetas hablaron desde el comienzo. Yo pienso que eso es importante que lo tengamos claro. Pues porque como en la tradición se nos enseña que ya Él vino a dar una nueva ley y que en Jesús ya lo viejo quedó obsoleto, que quedó atrás, que ya estamos es en otra dispensación. No, no, lo que hizo Yehoshua, y por eso Lucas es tan importante, porque él dice que él se remitió a la Torá, a los escritos y a los profetas. Entonces, no es que él viniera a dar algo distinto, lo que pasa es que él ya vino a mostrar que ese era el cumplimiento de lo hablado desde los profetas. Pero Dios desde el comienzo dio el plan. Es más, Eclesiastés dice que desde el comienzo se nos dijo el final, ¿cierto? Entonces, eso es importante que no pensemos que son dos cosas distintas, porque la hojita donde dice Nuevo Testamento es la hojita que más daño le ha hecho a los creyentes en la historia, porque eso dividió la historia en dos, en antiguo y nuevo, y eso no es correcto. O sea, eso hay que quitarla, es una sola historia, sino que tiene cumplimientos, como dice Hebreos 1, a través de que de muchas ocasiones, de muchas maneras y a través de muchos hombres, Dios lo ha hecho. Pero al final de los tiempos ya viene a concretar todo en Mashiach, que es el mismo. Ok, 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 ok. Muy bien. ¿Me están escuchando ahí bien ahí, cierto? Estoy haciendo unos ajustes acá. Ok, amor, Sí, muchas gracias. Muchas gracias. A ver quién nos está por acá acompañando. Usuario de Zoom, Angelita, bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más está por acá que no haya saludado? Bueno, ya listo. También aparece Liliana. Bienvenida, Liliana. Dios te bendiga. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar acá y mirando y siguiendo la dinámica de encontrar en la misma escritura. Espérate un segundito. Ok. Espérate yo. Listo. Entonces, continuemos. Vamos al versículo 2. Al versículo 2 de Hebreos capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí vamos a ver algo y les invito a aquellos que estén manejando o que tengan acceso al Strong. Vamos a encontrar aquí en una forma muy sencilla, vamos a encontrar que cuando dice por el Hijo, da a entender que está hablando de otro, que está hablando del otro, ¿cierto? En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, o sea, como quien lo creó y lo estableció. Pero cuando nosotros vamos a mirar desde el griego, esa palabra dice por, y vamos a encontrar el Strong 17:22, y muy clarito lo dice acá, en, ya es diferente, ya es diferente. Nos ha hablado en el Hijo. Y vamos a comenzar a mirar, ¿cierto? Es el cumplimiento mismo escatológico de las promesas que ya se estaban haciendo realidad a través de él mismo. Entonces, el cambiar esta palabra en
en el Hijo, y vamos a explicar más adelante lo que significa hijo, lo que significa hijo. Entonces, a quien le pide el favor que lea Isaías 2:2, por favor lo puede leer. Ya voy. Isaías 2:2 dice, acontecerá en el postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Muchas gracias. Ahí mismo, Isaías 11:10. Le pide el Dice, favor también a tu hijo. acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendona a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Ok, ok. Y Joel capítulo 3, versículo 1 y 2. ¿Quién lo Porque tiene? en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver a la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender del valle de Josafá, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ella esparcieron, aunque a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Ok, muchas gracias, Marta. Entonces aquí estamos viendo que esos últimos días, como dice al comienzo en la carta a los hebreos, dice que en estos postreros días, está hablando de que se está cumpliendo, de que ya se cumplió el Mashiach, de que ya se cumplió el Mashiach. Y por eso nosotros hemos sido llamados e injertados y estamos siendo convocados. Y Dios está llamando a un remanente, Dios está llamando a un pueblo para que veamos, primero que todo, que Él no es otro, sino que es el mismo. Y espero que al final saquemos unas buenas conclusiones, porque es Dios mismo manifestado en medio de nosotros, cómo Él cumple lo que Él mismo estableció. Cada día nos damos cuenta de que tenemos la certeza y la seguridad de que Yehoshua Hamashiach es Dios manifestado en medio de nosotros, donde igualmente muestra una unidad. No dice por el Hijo, sino en el Hijo. Yehoshua es el mensaje, donde muestra una unidad entre el mensaje y el mensajero. Es una unidad completa en el Señor. Y aquí lo vamos a ver en el Evangelio, como si tú y yo, lo que hemos hablado en estos días, de cambiar nuestro lenguaje, hablar ya de heredero, hablar ya de Abba, hablar de toda fuente de verdad, ¿cierto? Hablar del reino, hablar de un solo pueblo, hablar del nombre que es sobre todo nombre el cual ha sido revelado a nosotros, que es Yehoshua Hamashiach. Entonces vamos a leer estos pasajes en Primera de Juan, en Primera de Juan, y sí les invito y hagamos el ejercicio y esforcémonos por hacer los cambios para que vayamos cambiando también nuestra mentalidad, que es el Señor es uno solo, que hay diferentes formas que Él se manifiesta en medio de nosotros, pero que la sustancia y la esencia es el mismo, es el mismo. Entonces miremos lo que dice Juan 1:1. ¿Quién lo tiene, por favor? Sí le dije a alguien. Sí, pero no me acuerdo aquí. Ok, gracias. ¿La nena? ¿Que lo leo? ¿Qué? ¿No era la nena? Amor, ¿tú puedes leer o no? Perdón, pastor, tenía que leer yo porque se me fue el Ah, internet, recién pude ok, conectarme. ok, ok, dale, 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 dale. Aguárdeme un segundito porque anda mal, tenemos mal la señal acá. Es Juan Ok. primera, Juan 1, perdón, No, versículo uno, 1. uno. Sí, dale. Juan 1:1, sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ok. El versículo 14 de ese mismo capítulo.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ok, acuérdate, vamos a tratar de cambiar la palabra padre cuando aparece en mayúscula, como aparece ahí, Abba, Abba, Abba. ¿cierto? Para que vayamos Bien. entendiendo que no, porque da a entender de que es el, 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 el progenitor, ¿cierto? El que engendró y el que ha sido gestor de otro. No, recuerden, vamos a tratar, hagamos el esfuerzo porque es cambiar también nuestra estructura mental para que vayamos llamando las cosas por su nombre. De eso se trata este estudio. Y esto se trata, ¿cierto? Esto es una invitación que les hago, ¿cierto? Pues en este caso le tocó a Romina, pero es para todos nosotros. Es para todos nosotros. Listo, ok, Romina. Vamos al versículo Bien. ahí mismo, al 18. Al 18. Ay, amor, amor, me Había, regala un momentico. Perdón, ¿puedo decir Dime, algo? dime. Mira que solamente con ir sin el concepto de Abba y de Ben, ¿cierto? Que ya hemos hablado de que no es padre e hijo, sino Abba como fuente de todas las cosas, el amor no manifestado y el hijo es el portador. Solamente con ir al griego, mira cómo cambia la idea, porque si vemos el Strong 3056, dice que, pues, que es logos, pero cuando tú miras la definición, dice expresión divina. Entonces, si simplemente hacemos ese cambio y la expresión divina se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito de Abba, de la fuente inagotable del amor no manifestado, lleno de gracia y de verdad. Mire que solo con ir al griego, sin necesidad de hacer todo eso que de ir al hebreo, del pensamiento, solamente con hacer este ejercicio, ya nuestra mente va cambiando y vamos entendiendo que no es padre e hijo como dos, María sino Elena, Ujú. ¿cuál es el electrón? el estrón es el de Juan 1.14, es el G3056. Entonces tú lo abres y miras, dice que es logos, pero si tú empiezas a leer la definición, termina diciendo que es expresión divina, o sea, no es otro, es la expresión de Dios, y es lo que Colosenses dice, que Mashiach es la imagen visible del Dios invisible, es que no es otro, es el mismo. Me parece muy lindo ese ejercicio, para que Ah, nuestra mente vaya siendo transformada y vayamos entendiendo esa unidad. ok. Mira, yo pienso que, muchas gracias, amor. Yo pienso que es importante y les animo, les invito, y ese es mi clamor, que saquemos un ratico en semana, así sea media horita. Yo sé que todos nos mantenemos muy ocupados, pero saquemos un tiempito para revisar esto que estamos compartiendo. Yo les voy al final de esta enseñanza, les voy a mandar el Word, ¿cierto? Les voy a mandar el Word para que usted lo tenga, para que usted lo tenga. Saquen el ratico y hagan el ejercicio con la Biblia de los Strong, que es muy válida, que es muy válida, que a veces en este caso nos aclara, pero hay otros casos que no nos aclara, sino que tenemos que escudriñarlo un poquito más. Pero es válido para que nosotros podamos acercarnos, familiarizarnos, interiorizarlo. Acuérdense que estamos en esa dinámica, en esa tónica de cultura del reino. No es un tema religioso, no es puntual, no es aquí en el Shabbat o en la enseñanza, sino que es 24/7 en nuestras vidas. Entonces, esto nos va a enriquecer, esto nos va a aportar y nos va a dar seguridad de que estamos por el camino que es. Como encontramos a alguien ayer pues, que nos conocieron anteriormente y mi esposa le aclaró, nosotros no hemos cambiado de camino, cambiamos la forma de caminar, o sea, el camino es uno solo, es Él. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro. Pero ¿cómo lo hacemos? Sacando un tiempecito, mis amados, saquemos un tiempito, saque un tiempito en medio de sus ocupaciones, saque un ratico y revise, mire los apuntes, cuaderno y lápiz, tome sus notas, si ve algo que no es, compártalo. Estamos buscando, es que la verdad no la tiene nadie, la verdad es una sola. Aquí usted puede participar, cualquiera puede participar y puede decir lo que usted considere. Nadie, ninguno de nosotros.
y es la invitación. Ah, no, 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 miremos con la escritura, miremos con el contexto histórico, miremos con el contexto lingüístico, miremos con la mentalidad de pensamiento hebreo, no por ser hebreos ni por ser tal, no, sino para entender qué es lo que dice la escritura. Entonces, todo lo que estamos viendo acá es para que nosotros vayamos cambiando nuestra forma de pensar, que se ha involucrado esos pensamientos de Dios y ese entendimiento que solamente nos da Él. Estamos manejando Biblias que han sido traducidas, transliteradas, donde han impuesto los que tenían el poder, los que tenían el recurso, y durante muchos siglos fue impuesta y ha sido establecida en la tona, y uno piensa que si dice algo diferente se está saliendo de la verdad o está siendo engañado. No, tranquilos, con confianza, con libertad, pero vamos avanzando. ¿Listo? Vamos al versículo 18, Romina. 18. Bien. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Abba, Él le ha dado a conocer. Amén. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Él mismo. Ahorita vamos a mirar el tema del hijo, del hijo. Muy bien, gracias, Romina. 14, Juan 14, no sé si de pronto también te dije a ti o a quién le pedí el favor. Sí, sí, aguárdame un segundito, porque, 14, se me va el Juan internet. 14, 8 al 10. Sí, Ahí le va a Juan confirmar 14. que él mismo es, ¿cierto? El Señor. Aquí no lo va a confirmar. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Abba y nos basta. Magía le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Él me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Abba? ¿No crees que yo soy en el Abba y el Abba en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Abba, que mora en mí, Él hace las obras. Tremendo, ¿no? Tremendo. Mire cómo va cambiando el contexto y dando un poquito más de claridad. Muchas gracias, Romina. Muchas gracias. Chévere. Chévere que podamos nosotros manejarlo así. Primera de Juan, muchas gracias. Primera de Juan 1, del 1 al 2. Ya aquí está hablando Juan, después de que el Señor ha resucitado, después de que el Señor se les manifestó a ellos, les dijo, lo que hablaron Moisés, los profetas y los salmos, se ha cumplido en mí. Hablaron de mí, hablaron de mí. Mire lo que dice Juan después de que ya ha vivido esa experiencia, de que ya el Señor le ha revelado y le ha confirmado. Mire lo que dice. ¿A quién le Dice, pedí el favor? Ángela, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con la fuente de todas las cosas y se nos manifestó. Tremendo, ¿no? Muy bien lo que acabas de decir. Ese es un avance importante lo que acaba de hacer Angelita. Y esto que aplique para todos nosotros. Claro, si tú lo ves que ve padre, coloca Abba. Está bien, está bien. Pero si yo miro y comienzo a familiarizarme con el pasaje, ahí aplica con fuente de toda verdad, de todo amor, de toda grandeza, de lo no manifestado, y se manifestó. Acuérdense que Abba es el amor de Dios no manifestado y Yahoshua es el amor de Dios manifestado. Una forma más familiar, más cercana, mucho más clara, mucho más clara. Vamos a Filipenses antes de ir a Isaías. Filipenses 2:6. Este también, cuando está hablando Filipenses, está hablando Pablo, a pesar de que Pablo no estuvo en el camino de Maús, no estuvo en el camino de Maús, pero Pablo sí recibe una revelación directamente de Dios a él. Y mira lo Ah, que dice Mauricio, Pablo acá. Juan 20 Señora, todavía no.
Juan 20, yo dije Juan 20, Juan 20, 27, 28. entendí que era. Sí, señora, tiene toda la razón. Léelo. Dice, luego dijo a Estoy, Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Está reconociendo, está reconociendo. Mire, mire todo lo que se está manifestando. Una cosa es que nosotros fuimos injertados, que no estábamos lejanos a las promesas, y otra cosa es que ellos venían de descendencia, conocían la escritura y se ha manifestado en medio de ellos. Eso es una cosa espectacular. Muchas gracias, Angelita. Isaías, no, Filipenses. no, Filipenses ya no lo leímos. No, No, me dice que Filipenses 2:6, no. Ok, dale amor, gracias. Una cosita, el pasaje que acaba de decir Ángela, si Yehoshua no fuera Dios mismo, no se hubiera dejado llamar así. Claro. Señor mío, Dios mío, le hubiera dicho, no, 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 no me diga así porque yo no soy. Ahí es que él aceptó ser llamado así, ¿no? Porque fue una revelación. Hermoso. Dice Y, Y y, Filipenses Elena, 2:6. y sí, perdón, Dime, sí, ay, qué Ángela. dale. pena interrumpir. El que leyó a Angelita es Juan 20, ¿qué? 27-28. Ok, gracias. Vea, no les Excelente, esa dé es una de pena las... interrumpir, no les dé pena interrumpir. Dale tranquilo. Aquí nosotros debemos generar espacios tranquilos para nosotros. Gracias, Importante lo Mauricio. que, gracias. Importante lo que acaba de decir mi esposa. Mira, mira, recordemos que hay un evento muy familiar en nosotros, es cuando Pedro tiene la visión, cuando Pedro tiene la visión en Hechos 10, de ir a donde Nicodemo, ¿cierto? Y él llega y Nicodemo se le postra. Y dice, no, 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 ponte de pie, que yo soy un hombre como cualquiera. ¿Cuál es el de Hechos 10? Cornelio, perdón, Cornelio. Entonces, ¿qué hace él? Inmediatamente, mira lo que dice. Cuando Pedro entró, versículo 25 de Hechos 10, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. En cambio, Yehoshua, aquí, bueno, la aclaración de que hace mi esposa, Yehoshua no dijo nada. Esa es una forma de evidenciar que él es Dios mismo. Más en el pensamiento de ellos, más en la cultura de ellos. Una cosa es en nosotros y otra cosa es en ellos, que eran conocedores de la escritura, que venían de descendencia de hombres y mujeres que habían estudiado la escritura, que hacían los rituales, que hacían los sacrificios en el templo. Una cosa es diferente a la que vimos Solo nosotros. Solo Dame el una hecho de que connotación. Jesús, perdón, solo el hecho de que Jesús hubiera aceptado adoración sin ser Dios hubiera sido la razón para morir apedreado. Así es. Es Así es. De tremendo. acuerdo a la cultura de ellos y de acuerdo también a Claro. la escritura misma. Así es. Muy bien. Y Isaías 9:6. Filipenses 2:6 Yo quiero ir Filipenses 2:6, hombre. Dale, 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 dice, Filipenses 2:6. el cual, aunque existía en forma de la plenitud de Dios, no consideró el ser igual a la plenitud de Dios como algo a que aferrarse. Ok, ok, muchas gracias, amor. Y lo está hablando Pablo, que no estuvo presente en el camino de Maús, no estuvo presente cuando se le manifestó a los apóstoles, pero el Señor ese mismo se le manifestó, un erudito, un escudriñador, un hombre educado a los pies de Gamaliel, un hombre conocedor de la escritura, cómo reconoce a Machía, cómo reconoce que él, Dios mismo manifestado en medio de los hombres, que no escatimó, que no reparó, porque él es el soberano, él es el soberano. Y Isaías 9:6. Ahora sí, dice porque un niño nos ha nacido, un heredero nos ha sido dado, y la soberanía reposa sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Abba poderoso, Abba eterno, príncipe de paz. Amén.
Un qué, un subordinado, ¿cierto? Un subordinado, con características no humanas, no humanas, ojo con eso. Mire lo que están encontrando o lo que está encontrando el escritor de la carta a los hebreos, ¿cierto? Es, es esa unidad entre el mensaje y el mensajero. Por él ha sido establecida las cosas, ¿cierto? El Dios habló en él, en él. Entonces, ahorita vamos a explicar el tema, ya el tema del hijo. Entonces, hijo es igual a heredero, es igual a autoridad legal, heredero. Nos está aclarando todo esto que acabamos de ver, estos pasajes. Así que debemos de entender de que Yehoshua, no como uno nacido de hijo en castellano o en la literalidad. Hijo es un lenguaje técnico de herencia y autoridad. En el pensamiento, el concepto hijo en el pensamiento hebreo implica función, herencia, rol legal. En últimas, puede implicar esencia, función y eso que él mismo vino a hacer. Entonces, heredar todo, función reservada a Dios. Es el que mismo, Él es el portador, es el que muestra, el dueño de las cosas, posee el título de propiedad, posee el título de propiedad. Vamos a ver Romanos 9:8 que ya creo que no lo había delegado estos pasajes, ¿cierto? Alguien que vaya buscando Romanos 9:8, colabóreme, Mateo 3 del uno Ujú. al 2 y Yo busco Mateo Mateo. 4, ok, Mateo 3 1 al 2 y 4:17. Romanos 9:8. Romanos 9:8. Si quieres te lo leo. Ok, gracias. Y Juan 8:39-44. Romanos 9. ¿Juan qué? Juan 8:39-44. Mauricio, Mateo, ¿qué? Qué pena. Tres. 3 1 al 2 Tres, uno al y dos. y el capítulo 4 versículo 17. Cuatro, Vamos a ver diez. el tema específico aquí es que es el portador, el que lleva, el dueño de todas las cosas, posee el título de propiedad. No es el parido, no es la literalidad de hijo, de progenitor, de engendrado, no. Es el heredero, es la autoridad legal, es el representante, es el que viene a mostrar de dónde viene a mostrar lo que no se ha manifestado a este mundo. Lo que no, mire esto tan espectacular. Yo les cuento algo personal. Yo estudiando, revisando, orando, el Señor me quebrantaba demasiado con este tema. Este tema, y como siempre, la escritura es muy enriquecedora, muy, muy de proyección, de alentarnos, de fortalecernos y saber de que Él es Dios mismo. La misma escritura lo corrobora, la misma historia lo corrobora, nuestras vidas lo corrobora y Él nos ha revelado estas verdades. Bendito sea el nombre de Dios por su gran misericordia. Romanos 9:8. ¿Quién lo va a leer, por favor? Yo. Bueno, dice Dale, así la pues. palabra de Dios. Esto es, no son hijos de Dios los hijos según la carne, sino que son contados como descendencia los hijos según la promesa. Ah, tremendo, ¿no? No Tremendo. son los que son paridos aquí Ajá, humanamente, sino de la son los promesa. paridos de arriba, del Señor mismo. Ajá, Ok, son los herederos. Tú y yo somos herederos, ¿no? Porque como cuando dicen, este es hijo de Colombia. No, Colombia no me parió a mí. Usted viene a mostrar, ¿cierto? Por su cultura, por su lenguaje. Este es colombiano. Este es de tal país. Este viene de tal lugar. Me está mostrando, está diciendo portador. Muy bien. Eh, Mateo 3. Uno, dos. Sí, señora. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
y sigue el 4:17. Dice, desde entonces comenzó Machía a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién es el reino de los cielos? De Josué. Machía. Josué, ahí está mostrando. Yo soy el portador, yo soy la autoridad legal, yo tengo un rol legal, yo tengo una herencia, es una función que estoy cumpliendo, es una función que estoy cumpliendo, que yo mismo la establecí para rescatarlos, para liberarlos. No es nacido, ¿cierto? Es el portador legal del título del universo. Juan 8, 39, 44. Te lo leo. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros Perdón, mismos, perdón, 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 perdón. Juan 8, 39. ah, 8, yo es que el 4, del 39 al 44, ¿no? Sí, señor. Dice, respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Josué les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado de verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Entonces habéis, ¿qué? Hacéis las obras de vuestro padre o vuestro abba. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y es Abba. Yehoshua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Abba, ciertamente me amaréis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ok, muchas gracias. Mira, aquí estamos viendo varios pasajes que estamos corroborando que el Señor mismo, Él mismo se establece que Él es Dios mismo, que Él se ha disminuido, que Él ha sido portador, que Él ha sido, viene a mostrar lo que nosotros no conocemos, ¿cierto? En parte, porque Él es mucho más, Él está disminuido, Él está limitado, pero que igualmente cuando se habla de hijo, no se está hablando de otro, no se está hablando de otro, se está hablando, ¿cierto? Verdaderamente que el Señor mismo se ha manifestado en medio de los hombres. Creador, ¿cierto? Creador. En el contexto del segundo templo, esperaban un Machía davídico, humano, pero no divino. Él es creador, no solo redentor. Él vino a redimirnos, pero Él es el creador. Ahí lo dice muy claramente en el versículo 2 de Hebreos, capítulo 1, ¿cierto? Cuando está hablando, dice, dice, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que Él es creador, no solo redentor. El autor confronta la idea de que el Machía davídico humano, ¿cierto? No era el que ellos esperaban, sino que era divino, era Dios mismo manifestado y era necesario que fuéramos redimidos, pero él mismo creyó las cosas. Y en Josué no solo vino a redimirnos, él creó todo, como lo dice aquí en la diapositiva, ¿cierto? El término, el término, ¿cierto? Heredero de todo,
también remite al primogénito con doble porción. ¿Sabes? Para que tomen nota, la vamos a leer por cuestión de ya de tiempo. Deuteronomio 21:17 habla de la doble porción para el primogénito. Acuérdense que toda la escritura es una sombra del Señor mismo, habla del Señor mismo. Entonces, aquí hereda el universo entero una función reservada a Dios mismo, mundo terrenal y mundo venidero. Él es, ¿cierto? El creador, pero él mismo es redentor, es redentor. Cuando nosotros hablamos recordemos el Génesis 1:1, el Rechi es Elohim o el Dios quien organizó el mundo. Y empieza con la palabra, cuando tú miras Juan 1:1, Génesis 1:1, mírenlo como lo dice, así literal. En el principio, Rechid, creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, ahí habla de Elohim. Elohim, ese Rechid, es el amor entrañable de Dios. Es el amor, ¿cierto? Esto empieza con la palabra Elohim porque fue una virtud del amor que Dios organizó este mundo y a través del amor manifestado. ¿Quién es? Yehoshua, que este mundo sería redimido, no a través de Yuhet Bajei, ¿cierto? Del nombre, que es el juicio. Entonces, por eso Colosenses, si alguien lo quiere leer, lo puede leer, Colosenses 1:15-17, por favor. Yo lo Colosenses tengo. 1:17. 1:15-17. ¿Quién lo lee? Dice así la palabra del Señor. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es Amén. antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ah, me pasé. Tranquilo, no, está bien. No hay problema, Amparito, muchas gracias. Ok. Mira, Yehoshua no es solo un portador más de un mensaje. Él es la expresión total de Dios. Él no solo nos redime, Él crea, Él hereda, Él revela. Él crea, Él hereda y Él revela. Estos versos, ¿cierto? Tanto Génesis 1:1 como Colosenses afirman con contundencia que ven, el Hijo es divino, eterno y agente de la creación, el gestor, el que creó, el que lo estableció. El mundo fue creado por amor, redimido por sí mismo, el amor manifestado. Ahora vamos al versículo 3 de Hebreos capítulo 1, el versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria. Aquí tenemos que mirar el estrón de resplandor, que es irradiación o resplandor emanado. No refleja como la luna, sino una emisión propia, ¿cierto? Es la sustancia exacta, es la imagen misma de su sustancia. Eh, no sé si alguien tenga la Biblia Jerusalén, la BJ, para que lo lea. Me gustó mucho esa versión. Hebreos capítulo 1, versículo 3 en la BJ. ¿Alguien la tiene? La Jerusalén. Dice así, el cual siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y Uh, el que sostiene todo con su palabra poderosa, lleva a cabo la purificación de los pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, se sentó en el cielo. amén. Ahorita vamos a explicar ese término. Excelente. Mira, si usted no ha bajado esa versión,
en My Bájela. Bible, bájela, bájela, vaya allá a los recursos que tiene la My Bible y la baja, BJ, y lo aclara, resplandor, no refleja, emana. Y Josué refleja a Hachel, lo emana, ABJ, ¿cómo es? lo ¿V o emana. Señor, cómo es? ¿V o V de grande? ¿quién habló? Perdón, ¿de quién Es, está hablando? perdón, amor, la encuentras NBJ, ND. N de nene, B de bonito y J. NBJ Ok, tiene 1998. Esa es la Biblia. excelente. Mil gracias. Ok. Perdón, es Biblia de Jerusalén, ajá. Amor, y qué perdón, y ¿sabe cuál otra es buenísima para que ustedes hagan comparación y la bajen? La que aparece una ESE, que es la Biblia Sagrada, Español Sagrada Escrituras de 1569. Es muy buena porque es muy antigua. Ayuda también mucho. ¿Por qué no la escribes ahí en el chat, mi amor? ¿Ese qué? Me queda fácil escribir en el Ah, es que chat. estoy en el celular y me queda difícil. Es ESE. Ese, Vamos a Biblias, ese enano, ¿cierto? módulos, E de módulos. elefante, Ese de sapo eh, y E de enano. de saco, E de elefante, sí, ESE. Español, Sagradas Escrituras, 1569. La encuentran también ahí en esta aplicación. ES. Es muy buena. ESE. Español Sagradas Escrituras 1569. No, yo la tengo, sí. Es. Buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Se las comparto aquí en el chat. Venga, ahí un momentico, yo los comparto aquí en el chat para que lo tengan. Yo les comparto aquí un momentico la, mm, la Biblia. Les voy a escribir como aparece ese y abajo aparece así la consiguen en My Bible, pero aparece abajo español, sagradas, sagradas escrituras. Y entre paréntesis aparece 1569. Si la están viendo en el chat, ahí la acabo de escribir. Ok, ok, listo. Vamos a seguir avanzando. Eh, entonces, aquí lo que estamos viendo, ya estamos entrando a mirar algo interesante, muy interesante. Cuando estamos viendo aquí en el versículo 3 de Hebreos, que es el resplandor, la imagen de su sustancia, carácter, la impronta divina. En él se vio parte de lo que él es. En él no se ve todo porque igualmente no ha sido manifestado, ¿cierto? En nosotros. No ha sido toda la plenitud del Señor mostrada en nosotros. Entonces, esta dice aquí, y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. Aquí vamos a encontrar una palabra en Éxodo 28:36. Alguien que la busque, por favor. Y Juan 14:9 al 10. Juan 14:9 al 10. ¿Quién la puede leer, por favor? El carácter se relaciona con la imagen grabada en el sello del sumo sacerdote. Cuando se habla de un sello, es que muestra que ahí está Dios, ahí está presente Dios. Es el representante, el que viene a mostrar a Dios. Éxodo 28:36. Éxodo 28:36. Aquí lo tengo, Mauro. Dale. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad al Señor, a Hashem. Ok, a Hachén, el nombre que ha sido revelado. Ok. Y Josué, ¿cierto? Es idéntico
en naturaleza a Dios. Aquí le está mostrando a través del sumo sacerdote, ¿cierto? Acuerde que es una sombra. La ley de Moisés, los profetas y los salmos han escrito de mí, han mostrado y ya se ha cumplido, ya se ha cumplido. Juan 14 9 al 10. ¿Alguien lo tiene o lo leo? Léelo, la doña Vivi. Juan 14, 9, 10. 9, 10, sí señora. Yehoshua le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a Abba. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos a Abba? Ok, muchas gracias. Ahí ya se está Ah, es el 10 confirmando eso. también, ¿cierto? Sí, sí, el 10. Sí. ¿No crees que yo soy en Abba y Abba en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que Abba, que mora en mí, él hace las obras. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Vivi. Entonces, Yehoshua es idéntico en naturaleza a Dios. No una copia ni creación, sino la misma esencia visible, visible. Cuando habla de purificación de los pecados en Hebreos, ¿cierto? Está hablando purificación de nuestros pecados, un solo acto eterno. Aquí aparece una palabra que es aoristo. Para ustedes es claro, pues no tiene que ser claro. Aoristo es una palabra o una definición desde el pensamiento griego que es algo que es permanente. Se puede decir hoy, pero es indefinido. Es un pasado puntual, es decir, se cumple. Cuando está diciendo acá, y vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 10 versículo 12 capítulo Hebreos 10 Hebreos 10 12 Hebreos 10 12. Pero Machía, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cuando estamos mirando acá, cuando estamos mirando acá, la purificación de los pecados en tiempo aoristo, forma verbal que describe una acción pasada como un evento completo y puntual que se cumple, indica un acto único y completo. Él lo hizo por siempre y para siempre, ¿cierto? El tiempo aoristo es, decía, pero el Mesías habiendo ofrecido, aoristo, esa parte, habiendo ofrecido, una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó aoristo. Ya no hay sacrificios repetitivos, está consumado, está consumado. Una acción completa, única y no repetible. Yehoshua no sigue ofreciendo sacrificios, lo hizo una vez y para siempre. Por eso se sienta, por eso su obra ha terminado, ¿cierto? Su obra ha terminado. Ellos, la diferencia con lo terrenal, con el sistema de el sacerdocio levítico y el sumo sacerdote, era cada año. Volvían y cometían errores, cometían pecados, tenían que hacer nuevos sacrificios. Hebreos nos está mostrando que confirma la purificación del pecado fue hecho de una vez por todas. No se repite, no se complementa, no depende de ritos humanos. La limpieza de nuestros pecados no se define por ritos humanos, sino por la obra que en él fue consumada. Fue consumada. Levantaste la mano, amor, cuéntanos. Es una figura muy linda porque ni en el tabernáculo ni en el templo habían sillas. O sea, Dios cuando le dice a Moshe cómo hacer el tabernáculo, le pone que la mesa para el pan de del rostro, la preposición, el candelabro, bueno, todo. El arca no habla de sillas porque el sacerdote no se podía sentar. El sacerdote todo el tiempo mientras ofrecía sacrificios estaba de pie y los levitas. Aquí es una figura muy linda porque dice que ya él, una vez haciendo esa purificación que es única porque es el corbán mismo de Abba, es el cuerpo, ¿cierto? Dice, ya se sentó, o sea, su obra ya fue completa.
por eso se sentó. Entonces es muy bonita la figura de la silla, pues del sentarse. Ahora, y el sentarse implicaba ya no se hacen más sacrificios. Ya cesó porque ese día el sumo sacerdote tenía un trabajo exhausto, muy fuerte, ¿cierto? El día de Yom Kippurín, del sacrificio, para que fuera aceptado y fuera redimido el pueblo por un año más, ¿cierto? Entonces, aquí el verbo se sentó implica que realizó, cumplió su función de cordero sin mancha, pagó nuestro rescate y ascendió al cielo, que es diestra de la majestad. Filipenses 9 al 11. Y aquí vamos a leer nuevamente Mateo 25, 31, 34. Filipenses 2 9 11. Ya la vamos a leer un poquito más amplio. Filipenses, si alguien lo puede leer, muy bueno, o si no, yo lo leo, no hay ningún problema. ¿Alguien lo puede leer? Por lo cual, Abba también le exaltó hasta lo sumo y le confirmó el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jehoshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Permítame, digo que es que aquí Y el se 11. me, se me el 10 para que en el nombre de Jehoshua se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jehoshua Hamashiach es el Señor Adonai, para gloria de Abba, de la plenitud de la deidad, ¿sí? O la plenitud del De la amor. deidad, sí. El amor entrañable, así es. Amor Mateo entrañable. 25, una vez más, ¿cierto? Mateo 25, Mateo 25, Si quieres lo número leo, 30. Mauro. Bueno, dale, gracias. Mateo 25, 31 y 34. Al 34, sí. Entonces dice, y cuando el Hijo del Hombre venga a su gloria y todos sus ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y el 34. No, no, sigue, sigue, Entonces, sigue hasta el 34. Sigue hasta el sigo, 34. bueno. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la función del mundo. De la fundación del mundo. Muchas gracias. Yehoshua se sentó porque la obra había sido definida. Yo quiero compartirles algo adicional a esto, del tema, de una vez para que vayamos aclarando el tema de la diestra de la majestad en las alturas. Cuando usted va y mira desde el pensamiento bíblico, usted tiene que mirarlo es desde, no de lo que nosotros pensamos o creemos, sino lo que Dios mismo ha establecido. Y yo me saqué el tiempo, tuve el tiempo de sacar unas notas aquí que me parecen importantes. Cuando está hablando, se sentó a la diestra, a la majestad, a las alturas. Tengo que mirar desde el hebreo, de diestra en hebreo, la palabra diestra, mano derecha en hebreo, es yamin. En el pensamiento hebreo no solo indica una dirección, sino que representa, ojo, fuerza y poder. No es que se sentó a la derecha o a la izquierda, no. Éxodo 15:6, tu diestra, oh Hachén, ha sido magnificada en poder. O sea, es la manifestación, la fuerza y el poder de Dios. También habla del favor o elección divina. Lo muestra en el Salmo 110:1 e Isaías 41:10. Acción y ejecución de la voluntad de Dios. Ese famoso pasaje que a todos nos gusta, que es muy válido, Isaías 41:10, lo voy a leer. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahí está hablando de la acción y ejecución de la voluntad de Dios. En la Biblia, la diestra es un símbolo de autoridad operativa,
no solo de posición. Bíblicamente estamos hablando. Esa es la parte de la diestra. Ahora, majestad en las alturas. Majestad representa a Hachén mismo como soberano absoluto. En las alturas es una forma reverente de hablar de su trascendencia y supremacía. Supremacía. El Salmo 113, voy a leerlo, Salmo 113, versículos 5 y 6 dice, ¿quién como el Señor nuestro Dios que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar, perdón, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? O sea, que se despoja, ahí está hablando, se disminuyó, se despojó. Es la majestad en las alturas. O sea que entonces la diestra de la majestad en las alturas no es un lugar físico, sino una posición de autoridad delegada por el Señor, que el mismo Señor ha establecido, donde Él ejecuta su voluntad sobre toda la creación. ¿Quién se sentó allí? No fue otro Dios, fue el mismo Hachén, quien por fidelidad a su propósito eterno se disminuyó a sí mismo, presten atención a esto, se hizo visible en forma humana y vino a cumplir él mismo lo que él había establecido desde el principio. Esto no fue una delegación externa, es una automanifestación donde la palabra viva se encarnó para vivir, enseñar y finalmente entregarse como el corbán, como la ofrenda por su pueblo. Y otro pasaje que nos muestra que no es un trono, que es el de tres tronos, que cuatro tronos, en Apocalipsis 4, ahí lo leyó ahorita Vivi en Mateo, creo que fue Vivi la que lo leyó. En Apocalipsis 4, cuando tú vas a Apocalipsis 4, habla de un solo trono. Mire lo que dice en el eh, versículo 10 y 11 de Apocalipsis 4. A los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono y adoraron al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él, delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los 24 ancianos se postraron delante del que estaba sentado en el trono. O sea que lo que está diciendo aquí en Hebreos, ¿cierto? Se sentó a la diestra de la majestad, él se sentó en el cielo donde él gobierna, donde él mismo vuelve a lo que él, ya sin limitación de tiempo ni espacio, ¿cierto? Se sentó, cumplió su obra. Fue una subordinación funcional, no ontológica, no es una creación. La encarnación muestra roles funcionales, no esencia inferior. Yehoshua es la sustancia exacta de Abba. Él es la sustancia exacta de Abba. Él es, ¿cierto? Isaías 35:4, ya para ir terminando, Isaías 35:4, es lo que dice acá. Me pareció, yo creo que este pasaje lo hemos leído anteriormente, pero me parece interesante que lo leamos otra vez. Isaías 35:4. Decía los de corazón apocado, esforzados, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. O sea, Dios mismo se manifestó en medio de nosotros. Él mismo entregó su corbán. Él mismo cumplió la palabra. Él mismo se sometió a lo que él había establecido. Y la muerte no lo puede retener porque no haya pecado en él. Y se ha sentado en su trono, donde ella viene a juzgar a vivos y a muertos. Y Juan 20:28, dice, Juan 20:28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, lo que decía ahorita mi esposa. Si no hubiera aceptado que o no era Dios, él no lo hubiera permitido. No son dos dioses, ni un Dios menor, un solo, uno solo revelado, uno solo revelado.
Y eso lo leímos ahorita en Colosenses. Y ya para terminar el versículo 4, no es ángel, es heredero del nombre que salva, no es creado, es creador, es creador. Superior a los ángeles, no es parte de ellos. El nombre más excelente no es un título humano, es Yuhet Bajei, es Yuhet Bajei representado por su función y autoridad total, que acabamos de Isaías 45:23. Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua, lo que se cumple en Filipenses capítulo 2. Y Mateo 25, que leíamos, lo leímos ahorita, donde él mismo reconoce que el Señor vendrá y juzgará, ¿cierto? Juzgará, dice muy claramente aquí, vuelvo a leerlo, Mateo 25, 31, 34, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, su cielo, ¿cierto? El poder será reunida delante de todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de Abba, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y Josué porta el nombre que solo Dios posee. Él es Dios mismo manifestado en nosotros. Entonces, conclusiones, mis amados, de estos 4 versículos. Estas son las 4 conclusiones que yo saqué. Él no es otro ser, es la expresión exacta de abajo. Su sacrificio fue completo, eterno, suficiente. Es creador, heredero, redentor y sustentador. Hay un solo Dios, una sola autoridad, una sola salvación. Mis amados, quería compartirles esto. Espero que haya sido de gran bendición y que sigamos creciendo para la gloria y honra de Dios.